Vamos a leer la palabra. Tomemos por favor la Biblia y vamos a abrirla en el Antiguo Testamento, en el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como una lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. Él pudo ver lo que cada uno de nosotros vamos a vivir. Algún día vamos a tener que estar observando frente a frente el juicio del gran trono blanco. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy aquí. No el gran trono blanco, pero sí vamos a estudiar lo que representa y cuáles son esos libros, porque acabamos de leer que tiene su vestimenta completamente blanca. Anciano porque representa toda la sabiduría, habida y por haber en todos los siglos que la humanidad ha conocido. Vean, toda la sabiduría que el hombre ha conocido desde la creación de Adán y Eva no se compara nunca a la sabiduría de Dios el Altísimo. Por eso la Biblia lo describe aquí en esta visión del profeta Daniel, el anciano de días, y dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, porque se viste de blanco, porque Dios es completamente santo. Por eso lo llamamos y lo conocemos como el Santo de Israel. Su santidad es tan pura que nosotros no podríamos mirarlo frente a frente, porque dice su palabra, cualquiera que me mire, y se lo dijo él a Moisés, cualquiera que me mire morirá, hablando de los hombres. Y también lo describe con el pelo de su cabeza como blanca lana, ¿cierto? Y su trono como era, como llama de fuego, con autoridad, ¿cierto? Se ve con autoridad, con poder. Y las ruedas de ese trono dice también que eran fuego ardiente, y que donde estaba sentado ese gran juez, el Dios el Altísimo, de allí salía un río, dice en el versículo 10, un río de fuego procedía de allí. Allí nacía ese río de fuego y desde allí salía ese río. Está rodeado de millares, dice la palabra en el versículo 10, millares y millares le servían. Él está rodeado de millares y millares de ángeles sirviéndole a él en todo momento. Es lo que nosotros estamos analizando para que entendamos el contexto del versículo bíblico. Amén. Así como lo describe, también lo describe de la manera como nosotros vemos que se celebran los juicios aquí en Colombia hoy en día, y así se celebran los juicios. Muy similar se celebran los juicios aquí en Colombia y en muchos países del mundo, donde está el juez, quien es el que tiene la máxima autoridad en ese momento y en ese lugar, en ese salón. Se sienta en su trono. Delante de él y a su alrededor están los policías, ¿cierto? Los jueces, los abogados, todos los que van a participar en ese juicio o en ese juzgado. Y mire que dice que muchos le servían, como al juez, que le sirven la policía, le sirven los guardias que están allí y la gente que trabaja en ese juzgado. Así que vamos haciendo una similitud o una analogía para que comprendamos que Dios nos pone ejemplos de cómo será el día del gran juicio por cómo nosotros vivimos hoy en día aquí en esta tierra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una idea, para que podamos comprender algo de lo que sucederá el día de mañana, a fin de que seamos advertidos de lo que pasará, para que ninguno sea sorprendido. Amén. Y también nosotros vemos entonces que delante de él, mire como dice en el versículo, asistían delante de él millones de millones. ¿Quiénes son esos millones de millones? Los que asisten, dice la palabra. Claro, el que asiste a un juicio es porque pues se para delante del juez y espera a que lo sentencien inocente, lo sentencien culpable, va para la vida eterna o va para la muerte eterna, en el caso de las Escrituras, en el caso de Dios. Entendamos el valor tan grande, el poder tan grande que tiene este libro. Vamos a ver. Entonces, si vamos a estudiar acerca de los libros, entendamos primero cuál es este libro que nosotros tenemos aquí. Vamos a ver cuáles son los libros que fueron abiertos y que están escritos en el versículo que nosotros leímos allí. Porque dice que se sentó el juez y los libros fueron abiertos. Así que el gran juez abrió unos libros.
Hablemos primero del libro que nosotros conocemos, la Biblia. Esta Biblia está conformada, que nosotros la conocemos como nuestro libro, como un libro, está conformada a su vez por 66 libros. Y estos 66 libros están divididos en Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como bien sabemos nosotros. El Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Ahora yo pregunto, porque muchas personas me han preguntado en muchas ocasiones, ¿y de dónde salió la Biblia? Cuando hemos estado haciendo discipulados, viene también la pregunta de muchas personas, ¿de dónde salió la Biblia? Sí, yo no la compro en una iglesia, yo la compro en una librería, y yo la tengo en mi casa, y yo la leo, y me han enseñado porque también allí está escrito que es palabra de Dios, pero ¿de dónde salió? ¿Cómo se conformó esa Biblia? Hablando de los libros de Dios, vamos a entender lo siguiente. Dios le revela a ciertos hombres su palabra en un tiempo que no existía esta Biblia, estamos hablando. Dios le revela su palabra para que estos hombres entonces se sienten a escribirla, porque es Dios quien nos redacta a nosotros. Fue Dios quien le redactó a unos hombres en el tiempo pasado para que se sentaran a escribirla. Cuando no existía esta Biblia, entonces, ¿cuáles fueron los primeros libros que Dios determinó que se escribieran? La primera Biblia que Dios le entrega a la humanidad. Sí, en el pueblo de Israel, al pueblo de Israel, pero digo a la humanidad porque nosotros no somos del pueblo de Israel, pero hoy tenemos la Biblia, y la Biblia hoy ha llegado a la India, a África, a todas partes, a todos los continentes. Entonces vuelvo y repito, la primera Biblia que Dios le entrega a la humanidad solamente constaba de 5 libros. Esos 5 libros se llaman Génesis, Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Y se lo dio a Moisés. Se lo dio a Moisés. Mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 31 y 24. Yo se lo leo aquí. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Mire entonces que Moisés recibe las palabras de Dios. Y allí mismo está escrito, encontramos que Moisés fue el hombre que escribió estas palabras que ¿quién le redactó? Dios, a través de su Santo Espíritu, ¿cierto? Fue Dios. Porque Moisés no estaba el día en que Dios creó a Adán y Eva. Porque ahí no dice la Biblia que Dios creó a Adán y Eva y que primero hizo a Moisés para que Moisés fuera viendo cómo era la creación para que después escribiera el libro. ¿Cierto que no? Entendemos entonces cómo se constituye la primera Biblia. Tenemos entonces el Pentateuco y nacen las Sagradas Escrituras para nosotros los hombres, para que la humanidad tenga los mandamientos de Dios, porque Dios establece allí sus mandamientos para el hombre. Dios estableció que nosotros tuviéramos allí cómo agradarle a Dios. Él nos dejó y nos los dejó por escrito de esta manera. Luego, los otros, antes de avanzar les voy a decir que estamos hablando del tiempo del año 1450 a 1410 antes del nacimiento de Jesús. Y hoy estamos celebrando 2016 años después del nacimiento de Jesús. O sea que tendríamos que restar 2016 años y luego retroceder más en el tiempo, retroceder otra vez otros 1410 años o 1450 años. Estamos hablando de hace aproximadamente 3000 y pico años. Eso fue hace rato fue que sucedió esto. Y luego Dios estableció entonces que nosotros necesitábamos escuchar más de su palabra. Y envió a sus profetas y empezaron a escribir otros 34 libros para conformar entonces todos los libros que ya habíamos mencionado del Antiguo Testamento. Y allí ya se conoce entonces la ley de Moisés y los profetas que conforman todo el Antiguo Testamento. Y el último de los libros del Antiguo Testamento se escribió faltando apenas cerca de 430 años para que naciera Jesús. Y el primero de los libros que va después del Antiguo Testamento del Pentateuco que habíamos hablado, ¿cuál es? Josué. Josué fue escrito después de que muere Moisés. Así que siguen avanzando cronológicamente, siguen escribiendo, Dios sigue llamando profetas, Dios sigue estableciendo los libros para nosotros. Y ya nosotros entonces entendemos que se formó el Antiguo Testamento, pero los libros no eran como nosotros los tenemos aquí para que aprendamos de una vez. En ese tiempo no habían editoriales, no habían máquinas que encuadernaran, que empastaran, ¿cierto que no? No había máquinas que los cosieran. ¿Saben cómo eran los libros?
eran unas hojas largas hechas de papiro. Papiro es una hoja que sacan de un tallo de una planta, y la planta se llama papiro. Entonces cogen ese tallo y lo machacan y lo ponen a secar, y allí podrían entonces ellos escribir. Y allí utilizaron ellos esas hojas, y eso se llamaron los rollos, y también se llamaron los libros. Ellos llegaban entonces y los enrollaban y los guardaban, y después los sacaban y estudiaban la palabra del Señor. Y así construían las bibliotecas anteriormente en esa época. Que es que el papiro se degradaba a los 6 meses, no duraba escrito mucho tiempo, tocaba que otra persona se sentara a escribir ese mismo libro, leyendo el primero, escribir el otro, sacar otras 3 copias diferentes, y por eso se llaman los copistas, que nosotros estudiamos teológicamente. Y luego se inventaron entonces otra hoja con un papel más resistente, con el pérgamo. De una ciudad Pérgamo sacaron entonces e inventaron una hoja a la cual llamaron pergamino, y allí esa hoja ya no duraba solamente 6 meses, esa ya duraba mucho más tiempo y no había necesidad. De esta manera nosotros aprendemos de dónde fue que salió el Antiguo Testamento, reduciéndolo así rápidamente, porque a decir verdad, para hacer un estudio detallado se necesita mucho más tiempo. Así que he condensado todo aquí para que todos comprendamos cómo fue que se conformó este precioso libro que verdaderamente tiene poder, y vamos a seguir estudiando. Así que pasaron cerca de 430 años antes de que naciera Jesús, y todo era silencio. Dios no volvió a levantar otro profeta más para que escribiera otro libro más para la Biblia que Dios estableció que nosotros íbamos a tener aquí hoy en día. Hasta que llega el tiempo en que nace Jesús. Desde el preciso momento en que nace Jesús, allí nace una nueva historia y una nueva era para toda la humanidad, y para nosotros también, que somos de esa humanidad. Nace una nueva historia porque nace el Nuevo Testamento, nace la segunda parte de la Biblia. Y aprendemos nosotros entonces que tenemos el Nuevo Testamento, y que el protagonista principal del Nuevo Testamento, ¿quién es? Jesús. Él es el protagonista principal, y Él nos enseña y nos educa y nos aclara también con muchas profecías. Amén. ¿Y cuándo termina de escribirse este Nuevo Testamento? Cerca de 93 años, es decir, en el año 93 aproximadamente. Se dice que entre el año 93 y en el año 97 se escribió el Apocalipsis. Y nosotros estamos en el 2016, vuelvo y lo repito. Han pasado mucho tiempo, pero la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Amén. Así que esta Biblia que Dios nos entregó, lo hizo para educarnos, para formarnos y para entregarnos la verdadera vida. Yo pregunto, ¿para qué nos dio esta Biblia? Voy a leerlo aquí en Deuteronomio 17:18. Aquí nosotros podemos encontrar una respuesta, porque muchas personas se preguntarán, ¿qué Dios para qué nos da una Biblia tan extensa? ¿Para qué nos da tantas leyes? ¿Y para qué nos da tantos mandamientos? Mire lo que dice la palabra del Señor, que aquí está la respuesta. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 18, dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, hablándole Señor a todos los que van a ser los reyes del pueblo de Israel. Dice que cuando se sienten sobre el trono, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, el original que está cuidándolo los sacerdotes y los levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para hacer lo que está escrito en la Biblia. Para eso Dios nos entregó la Biblia, para que nosotros hagamos conforme lo que está escrito allí, como estamos leyendo en la palabra. Pero entonces nosotros leímos en el versículo que acabamos de estudiar para comenzar el culto y este estudio bíblico, que Dios habla de unos libros. El Señor nos está hablando de unos libros acá. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, dice Moisés, ráeme de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, Dios respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y eso lo encontramos, estoy leyendo el versículo 32, capítulo 32, del versículo 31 y 32 del Éxodo. Mire lo que nos dice Dios. Nosotros tenemos un libro que es esta ley, nosotros tenemos esta Biblia, y Dios nos está diciendo aquí que
Él tiene otro libro. Acabamos de leer que tiene otro libro porque Moisés le está diciendo, Señor, por favor, perdona los pecados del pueblo tuyo, porque sé que han pecado contra ti. Más bien, bórrame a mí de ese libro tuyo que tú tienes, y no a ellos, no les quite la vida. Pero Dios le responde, no, Señor, es que primero que todo, este es mi libro, y yo voy a borrar de allí. Dice, yo raeré es al que peque contra mí, como lo acabamos de leer. Mírelo como dijo el Señor. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Bueno, ustedes no se han preguntado cuál es ese libro. Está claro que de la Biblia no está hablando. Él no está hablando en este momento de la Biblia. Está claro que Él está hablando de otro libro diferente, que Dios tiene otro libro. Así como nos ha entregado a nosotros este libro que ya fue escrito, no para que nosotros nos pongamos a extenderle con más pasajes bíblicos, no. Para que nosotros aprendamos. Ya leímos para qué nos ha entregado el Señor este libro. Y Dios tiene otro libro que Él sí continúa escribiendo todos los días. Y dicen las Escrituras que Él lo continúa haciendo desde la fundación del mundo, desde que formó a Adán y Eva. Porque allí se la pasa el Señor escribiendo los nombres de las personas que vamos a vivir en el reino de los cielos. Amén. Y Dios habla de este libro como suyo, como propio. Dice, de mi libro, dice el Señor. Así que preocupémonos por estar en ese libro. Preocupémonos porque nuestro nombre esté allá en ese libro. Estudiemos la Biblia acerca de ese libro. ¿Por qué el Señor dice mi libro? ¿Por qué? Porque Él es el único que lo puede tener. Porque es suyo. Porque Él es el único que escribe y borra allí. El libro personal de Dios, sus apuntes. Nosotros también tenemos este libro, como bien lo dije ahora. Así que este libro depende, como le estaba diciendo yo ahora, de este libro, ¿qué depende? ¿Para qué no lo entregó el Señor? ¿Qué depende de este libro? Yo les estaba diciendo que tiene mucho poder, que tiene gran poder, ¿cierto? Que puede cambiar nuestras vidas. ¿Ustedes sabían que de este libro depende nuestro bienestar? ¿Sabían que de este libro depende nuestra salud? ¿Ustedes sabían eso? Y mire que la palabra de Dios lo dice. ¿Ustedes sabían que de este libro depende nuestra prosperidad? De este libro depende aún nuestra propia vida. De este libro que nosotros tenemos aquí en la mano en este momento. Y si nosotros no lo entendemos así, entonces ese poder que tenemos acá no lo vamos a poder aprovechar. Y vamos a perder muchas bendiciones. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, versículo 58. Vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Porque es que en la palabra del Señor está escrito. Me gusta porque en este estudio bíblico vamos buscando los pasajes cuando desarrollamos punto a punto. Vamos a ver por qué es importante este libro para nuestras vidas. Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 58. Dice la palabra del Señor: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible de Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Mire lo que dice Dios. Ahora nosotros encontramos información acerca de tanta enfermedad que existe hoy en día. Han pasado cerca de 2000 años después de que se terminó de escribir hasta el último de los libros de esta Biblia que nosotros tenemos aquí. Y entendemos, porque lo estudiamos en la Biblia, que Dios nos dice que a causa de no recapacitar y meditar en esta palabra, de no seguir todas las instrucciones que Dios nos ha dejado aquí, por eso es que se ha multiplicado la maldad. Por eso es que Dios ha permitido que exista tanta enfermedad, por la desobediencia, por la terquedad, por violar las leyes y los decretos de Dios. Y cuando yo les decía a ustedes que de esto depende también nuestra vida, mire lo que dice el libro de Josué, justamente el libro que le sigue, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro? Este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Una vez más Dios manda que leamos, entendamos, aprendamos y obremos conforme a todo lo que está escrito allí.
Y sigue diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Entonces, el Señor nos advierte, ¿qué pasa si nosotros le obedecemos y leemos todos los días su palabra, su ley, este libro, meditamos de día y de noche y obramos conforme a todo lo que está allí escrito? Dice el Señor, todo te saldrá muy bien. Todo te saldrá muy bien implica la salud, todo te saldrá muy bien implica tus finanzas, la prosperidad de tu familia, el amor, el círculo del amor de tu familia, de tu matrimonio. Todo lo que te rodea te saldrá muy bien. Si tú te vas a trabajar, te va a ir muy bien en el trabajo. Si siembras algo, tu cosecha va a ser muy buena. El Señor va a bendecir tus manos y todo lo que tú hagas, si nosotros obramos como el Señor dice que lo hagamos, según lo que acabamos de leer. Amén. Vamos comprendiendo entonces por qué es tan importante este libro para nuestra vida. Vemos que sí afecta la salud de muchas personas. Vemos que sí afecta el bienestar de muchas personas. Es verdad. Y nosotros lo estamos leyendo en la palabra de Dios y todo se cumple. Amén. Entonces, aquí aprendemos qué es lo que hay que hacer para que Dios escriba nuestros nombres en el libro de la vida. Porque yo también dije, de eso depende nuestra vida. Aquí está escrito cómo debemos obrar para que nuestro nombre esté escrito en ese libro que le pertenece a Dios, allá, ese libro que lo tiene Él en su propiedad. ¿Quién de nosotros no anhela, sabiendo todas estas cosas, que su nombre esté escrito allá arriba en el reino de los cielos? Amén. Amén. Como el listado de las personas que Dios tiene como por importantes, reverentes, y lo digo así, como si el presidente de la República de Colombia, lo digo porque estamos en Colombia, tuviera un listado de las personas importantes y a nosotros se nos dijeran, hermano Abelardo, ¿cómo le parece que usted está ya escrito? Su nombre completo con apellidos está escrito en el libro del presidente de la República, en el libro personal del presidente. Usted es uno de los contactos importantes del presidente. Oh, cierto que sí. Las personas le dicen, qué importante eres, maravilloso. Ahora, si nosotros nos elevamos mucho más y hablamos más bien de esta manera, hermano Abelardo, ¿cómo le parece que su nombre está escrito allá arriba en el libro de Dios? O sea que para Dios usted es importante, o sea que Dios a usted lo tiene en cuenta, o sea que Dios está viendo tu vida, o sea que Dios te está guardando, como tú estás en ese listado, entonces Dios te está guardando una morada allá en el reino de los cielos. Está separando un lugar y una silla delante de Dios para cenar con Jesús en las bodas del Cordero. Y está preparando una corona con el nombre suyo donde dice Abelardo. Está preparando una silla, una corona y una silla, y esa silla tiene tu nombre. O sea que tu nombre está escrito en el reino de los cielos, arriba en el libro de Dios. Eso significa, están inscritos en el libro de Dios. ¿No es maravilloso? Es maravilloso, claro que sí. Amén. Dios tiene un listado donde va escribiendo todos los días. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a los que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Lo dice el apóstol Pablo. Aquí está asegurando que sus compañeros que han combatido con él en el evangelio han tenido su nombre escrito en el libro de la vida. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, que nuestro nombre siempre permanezca ya escrito en el libro de la vida, una vez que hemos aprendido y comprendido lo que significa estar escrito en el libro de Dios. Dios tiene un libro personal, es un listado, y no dice un listado porque se trata de un libro enorme, tiene muchas hojas. ¿Cuántos nombres creen ustedes que pueden haber allí? Demasiados, ¿cierto? Y vamos a aprender algo muy importante, porque yo pregunto, si un día hice una oración de fe, porque eso nos lo han enseñado siempre en las iglesias, ojo con lo que les voy a decir, si yo un día llegué a una iglesia y yo dije, yo creo en Jesucristo y he decidido seguir a Dios, y entonces llega el pastor y le dice, venga mi hermano, hagamos la oración de fe, después de haberle predicado, ¿cierto? De haberle presentado el evangelio, de haberle presentado a Jesucristo. Y entonces hace la oración de fe y el pastor ora por esa persona. Claro, en ese momento, esa persona en esa oración también pide,
escribe, Señor, mi nombre, por favor, en el libro de la vida y no lo borres de allí nunca más. Y bien es cierto, y también creo que en ese momento Dios escribe su nombre en el libro de la vida porque se arrepintió de sus pecados y porque reconoció a Jesucristo como único Rey, Señor y Salvador. Amén. En ese momento su nombre queda escrito en el libro de la vida. En ese momento pasa a un lugar privilegiado en el reino de los cielos. No ha llegado todavía allá y ya su nombre está escrito allá arriba. Amén. Pero entonces yo pregunto, después de haber hecho esto, si esta persona, pasando unos meses o unos años, le llaman más la atención las cosas del mundo que las cosas y los propósitos de Dios. Le llaman mucho más la atención los caminos del mundo que los caminos de Dios. ¿Será que Dios se atrevería a borrar algún día ese nombre suyo del libro de la vida? ¿Será que Dios se atrevería a hacerlo? ¿Ustedes qué creen, iglesia? Que sí. Muchas personas dicen que no. Y muchos dicen que no cuando en la palabra está escrito que sí. Muchos dicen que la salvación no se pierde, que después de que hayas hecho la salvación de fe, la oración de fe, nunca perderás la salvación. Si Dios siempre le hablaba y le predicaba primero a sus discípulos, primero a su iglesia, y luego a los inconversos, a los que no conocen. La mayoría de palabras y profecías, por no decir que todas, porque son casi todas, están dirigidas es para su iglesia, de Dios, de Cristo para su iglesia. Claro que ese nombre puede ser borrado. Entonces esa silla que tenía el nombre suyo allá arriba, en el banquete que vamos a tener delante de Cristo, delante del Señor, esa silla la tomaría entonces el Señor y borrará nuestro nombre y quedará libre para escribir otro nombre de otra persona. Qué terrible, ¿cierto? ¿Yo por qué digo eso? Porque está escrito en la Biblia y lo voy a leer. Mire lo que dice el Apocalipsis. Estoy hablando en el Nuevo Testamento, el último libro de las profecías del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Miren lo que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Además dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Aprendemos entonces algo importante. Si nosotros llegamos a los pies de Cristo y entramos a su redil, ¿para qué vamos a buscar el mundo otra vez si hemos conocido la luz? Si hemos sabido que el Señor nos trajo con lazos de amor a su redil y nos está enseñando que antes andábamos muertos en nuestros pecados y que ahora vivimos en Cristo porque entendimos que recibimos la salvación que Dios ofreció, mandando a su propio Hijo y derramando toda su sangre en esa cruz. Cuando nosotros creemos de verdad que eso pasó y que lo hizo por amor a cada uno de nosotros, y que resucitó al tercer día y que subió a toda su gloria, y que aquí ha dejado a su Santo Espíritu redarguyéndonos de pecado todos los días, acompañándonos. Cuando nosotros creemos todo esto que está escrito en el Evangelio, entonces recibimos a Jesús y recibimos la salvación. En ese momento Dios escribe nuestro nombre. ¿Por qué buscar entonces que el Señor borre ese nombre del libro de la vida? ¿Por qué buscar que el Señor borre nuestro nombre allá? No perdamos ese lugar privilegiado que tenemos en el reino de los cielos. Miren la importancia de los libros. Cuando el Señor nos dice a nosotros, que nosotros lo leímos en el profeta Daniel comenzando este estudio bíblico, leímos que el juez se sentó en su trono con toda su gloria, ¿cierto? Y que los libros fueron abiertos. Ya nosotros tenemos un libro abierto aquí, el cual nosotros podemos mirar, leer, consultar, tocar y llevar para cualquier lugar, ¿cierto? Amén. Y hemos aprendido el poder que tiene este libro en nuestras vidas. Tiene el poder para ponernos a vivir completamente sanos, sin enfermedades. Y tiene el poder para ponernos a vivir arriba en el reino de los cielos. Si es que nosotros realmente hacemos lo que dice su palabra. Poner por obra todo lo que allí está escrito. Meditar en lo que está escrito en este libro de día y de noche. Y que nunca se aparte de nuestra boca lo que está escrito en este libro. Amén. Así que vemos en este versículo que leímos ahora último, Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, porque dice el Señor: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Cuando el Señor dice el que venciere, hace referencia a una lucha que nosotros tenemos en este mundo,
una lucha contra el mismo mundo, porque el mundo quiere llevarnos y apartarnos a otras sendas y a otros lugares lejos del camino del Señor. Cuando nosotros vamos a buscarlo, vamos a congregarnos, cuando vamos a doblar rodillas, cuando vamos a alabarlo, siempre aparecerá un pero del mundo, queriendo llamar nuestra atención para que no vayamos a la iglesia, para que no doblemos rodillas y siempre digamos, no, más tarde voy, más tarde lo hago, mañana voy, mañana lo hago. Tenemos que darle ese primer lugar a Dios, porque puede ser que cuando digamos mañana voy a buscar a Dios, puede ser que ya no haya un mañana para esa persona, puede ser que hoy mismo vengan por su alma. Y la pregunta es, ¿se halló inscrito su nombre en el libro de la vida? Terrible sería que nosotros llegáramos allá a la puerta de la entrada del reino de los cielos y entonces nos digan, espere un momento, vamos a ver si su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿cierto? Ay, terrible cosa, porque no va a ser tan fácil en la entrada. Va a ser dentro del salón donde será el gran juicio, delante del gran trono blanco. Vamos a ver ahí al Dios vivo sentado delante de nosotros con toda su gloria, rodeado de millares y millares de ángeles. Mire lo que dice este versículo, complementando lo que nosotros leímos principalmente en Daniel. Dice, le confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sí ven? Él es el defensor que nosotros tenemos. Cuando Satanás llega a acusarnos a nosotros porque habremos hecho cosas que ofenden a Dios y que ofenden a nuestros hermanos, si nosotros nos arrepentimos desde el corazón, desde lo profundo del corazón, de verdad despreciamos lo que nosotros hicimos que ofende al Señor, ese es un genuino arrepentimiento. Si nosotros hacemos eso, el Señor nos defiende y nos dice, yo ya he dado mi sangre por esta persona, así que pase adelante. Él es nuestro defensor y confiesa nuestro nombre, dice ahí, nuestro nombre. Es decir, que Él va a estar allí leyendo ese libro y diciendo, fulano de tal, hermano o hermana Clotilde con apellidos tal, tal. Aquí confiesa su nombre, pronunciándolo en voz alta, diciendo, aquí está escrito tu nombre, leyéndolo porque está allí. Amén, amén. Terrible sería que en ese momento que fueran abiertos los libros, no se halle nuestro nombre allí en ningún lugar. Terrible cosa es esa. Ay Dios. Mire lo que dice el versículo para que meditemos en lo que está escrito. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Así que este libro es el libro de la vida, porque Dios está hablando de varios libros. Dice, los libros fueron abiertos. Uno de esos libros, ¿cuál fue? El libro de la vida, ¿cierto? Cuando nosotros estudiamos acerca de los libros, tenemos que buscar de qué clases de libros habla el Señor en toda la Escritura, desde que comienza el Génesis hasta que termina el Apocalipsis. Así que entendemos que otra vez se nos presenta un tribunal en este versículo, como lo leímos en Daniel. Y está en el Señor rodeado de todos sus ángeles, haciendo el gran juicio. Amén. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 5, en el primer versículo. Allí nos habla también el Señor de otro libro, porque vamos a ver cuáles son los libros que el Señor menciona en la Biblia. Apocalipsis capítulo 5. Mire lo que dice el Señor. Visión que Dios le dio al profeta, a su siervo Juan. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vuelve a hablar otra vez del que estaba sentado en el trono. Así que en su mano derecha tenía otro libro, mire, de los que fueron abiertos. De los que vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí habla de otro libro. Mire lo que dice. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Bueno, si nosotros seguimos leyendo entonces los versículos que siguen allí, entendemos que hace referencia a un libro que está sellado, ¿cierto? Que está enrollado, es un rollo, y tiene 7 sellos que no permiten que sea abierto, sin ser primero quebrados y abiertos uno por uno. Y entonces vemos que el único capaz y digno de mirar este rollo, porque en los versículos siguientes dice el Señor, nadie tenía la autoridad, ni el poder, ni la dignidad, no se halló nadie digno. Dice que nadie en los cielos, dice que nadie en la tierra, y dice que nadie debajo de la tierra se halló digno, con la capacidad de abrir cada uno de los sellos y respectivamente el libro. Solamente el Cordero de Dios, el sacrificio de Dios
para nosotros, para nuestra salvación. Solamente Jesús, quien es el Cordero de Dios, tuvo la dignidad. Solamente Él venció. Y en su mano está ese libro. Y Él empieza a abrirlo y nosotros vemos que la Biblia nos describe que cuando empieza a abrir uno, a romper uno a uno, esos 7 sellos, ¿de qué nos habla el Señor? De muchas profecías, ¿cierto? De muchos juicios de Dios para con la humanidad. Así que entendemos que este es el otro de los libros que Dios menciona allí cuando dice, y los libros fueron abiertos. Y cuando eso sucede, vienen muchas cosas sobre el mundo que nosotros vivimos y habitamos en este momento. El Señor nos dice entonces que pasarán grandes cosas que en este momento no vamos a estudiar, porque estamos aprendiendo acerca del poder del libro de Dios y del poder de los libros de Dios el Altísimo. Amén. Así que hay otro libro de Dios. Y ese otro libro de Dios está escrito por ambos lados. Por dentro está escrito también por fuera. Y decía entonces que nadie lo podía tocar. Vamos a leer para terminar y para reflexionar lo que estamos aprendiendo nosotros justamente cuando termina también el Apocalipsis. Empezamos desde los primeros libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, y vamos terminando en el Apocalipsis, que tiene 22 capítulos. Vamos a leer en el capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice la palabra del Señor. 20, 11. Entonces, otra visión, las profecías de Dios. Apocalipsis capítulo 20, mi hermano. Apocalipsis capítulo 20. Bueno, vamos a leer Apocalipsis 20, versículo 11. Dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Vuelve y dice otra vez. Lo dice ya el profeta, el discípulo Juan. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego. Esta es la segunda muerte, dice aquí. Y dice en el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Por eso vuelvo y repito, que este libro que nosotros tenemos en nuestra mano, que conocemos como la Biblia, puede ser para nosotros de gran bendición si lo sabemos utilizar. Ya aprendimos que nos ayuda a vivir en este mundo con buena salud, con prosperidad, ¿cierto? Para que nos vaya bien en todo, lejos de enfermedades. Amén. Pero también de ello depende nuestra propia vida, porque si nosotros no sabemos poner por obra todo lo que el Señor nos enseña, con este libro que cada uno de nosotros podemos decir mi libro, porque nos podemos apropiar de él, y para eso el Señor nos lo ha entregado. Nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Ahí está la respuesta a una pregunta muy importante. ¿Y qué pasa con las personas cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida? ¿Qué pasa? Aquí la palabra del Señor dice: serán echados al lago que arde con fuego. Esa es la muerte segunda. Porque la primera muerte es cuando este cuerpo muere. Y devolvámonos un poco donde leímos nosotros que también los muertos de todas las épocas fueron llevados delante del juicio y se buscaron sus nombres en ese libro de esas personas que habían fallecido, porque Dios empieza entonces a escribir ese libro desde que le da la vida a Adán y a Eva, y de ahí para acá depende de nosotros si vamos a esforzarnos y vamos a vencer hasta el final. Ojo, hasta el final, como lo leímos ahora. Vamos a vencer hasta el final. No es que vamos a vencer hoy y hoy vamos a vivir en el Espíritu y hoy vamos a lograr que nuestro nombre esté escrito arriba en el reino de los cielos, y que mañana o que la siguiente semana entonces caigamos en pereza, en aburrimiento y en todos los males que ofrece este mundo: codicia, odio, maldad, mentiras, engaño, lascivia, homosexualidad, brujería y muchas cosas de la carne. No podríamos nosotros vivir bien si nos alejamos de este libro de la vida. Y muchas personas dicen:
Yo puede que no vaya a la iglesia, puede que vaya una vez al mes, o puede que vaya 2 veces al mes. Pero yo leo la Biblia, yo la tengo en mi casa, yo la leo. Eso dicen, pero vaya usted a ver si realmente lo están aplicando. No, no es lo mismo. Y la palabra del Señor nos dice a través de su palabra que debemos congregarnos y que debemos aplicar lo que está aquí escrito. Y aplicarlo es venir a congregarse, es meditar en su palabra, es comprender por qué el Señor nos manda a congregarnos, comprender por qué el Señor nos manda tantas cosas para nuestro propio bien, como un padre cuando ama a sus hijos. Amén. Así que recapacitemos, pensemos que realmente este libro tiene el poder para darnos la verdadera vida. Si lo sabemos utilizar, actuaremos con sabiduría todos los días de nuestra vida. Y si vamos a vencer todos los días hasta que llegue el final. No sabemos cuándo será. No sabemos cuándo será. Por lo menos yo puedo decir, yo tengo 33 años de vida y me toca perseverar y luchar todos los días, y me toca vencer hoy y me toca vencer mañana. ¿A quién? A Satanás y sus demonios, al mundo, a esta carne que me quieren vencer a mí. Tengo que vencer hoy, tengo que vencer mañana, pasado mañana, la siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente año. Tenemos que ir venciendo todos los días, porque no sabemos cuál será el último día que vamos a vivir en este mundo. Porque cuando los libros sean abiertos, dice la palabra que Dios juzgará a los muertos por todas las obras que hicieron, y todo eso está escrito en esos libros que el Señor tiene. A Dios nada se le ha escapado. Puede que a nosotros se nos escapen cosas muchas veces y se nos olviden cosas, pero a Dios no. Así que pensemos que realmente es importante para nuestra vida este libro, esta Biblia. Para eso el Señor nos la entregó. Así que entendemos lo que nosotros comenzamos estudiando en este pasaje bíblico, cuando el Señor nos dice: los libros fueron abiertos delante del gran trono, abiertos por el gran juez sentado en el trono con toda su gloria y con todo su poder. Amén.